elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, hoy lunes 16 de septiembre del año 2018. Se pueden comunicar con nosotros por todos los medios, como diría el amigo Mingo, por todas las vías posibles. Y seguiremos así hasta que algún día llegue aquí la reivindicación y podamos también tener la señal por AM, FM, XM, XXL, libre, por todos lados. Pero bueno, mientras tanto, nuestros teléfonos 4829750, 0212, el Twitter, @RCR750, el Dilo, 3456, con un costo de Bolívar Fuerte 1 más básico más IVA, por Periscope, RCR750, por rcr.tv, y por supuesto, saludos a los amigos, a los 700 espectadores conectados en este momento por el canal de YouTube, que bueno, nos acompañan siempre y son tan generosos con nosotros en su comentario. Hoy está conmigo Alexander Campos, profesor, como todos los lunes, analista, profesor, buen compañero de ruta, no sé, como investigador de los sectores populares. Y la primera pregunta es, bueno, ¿contra quién va la protesta de un sector educativo desvalido, maltratado, como todo el país, que es la mejor expresión de un país que quiere resistir, pero que por supuesto no tiene plataforma desde donde poder ser productivo? Así es, Víctor. Bueno, buenos días y además un feliz inicio de semana. Una semana que, bueno, promete y ha iniciado con muchas exigencias reivindicativas, especialmente desde el mundo del gremio educativo, tanto media, preescolar y diversificada, como del mundo universitario. Porque la pregunta que tú haces es muy importante, porque uno se dice, están pidiendo reivindicaciones que a lo mejor no estarán reivindicando a quien no les ha reivindicado ni dignificado la vida. Eso es muy importante porque estamos pidiéndole reivindicaciones a quien nos ha sometido y a quien creemos que no tiene ningún tipo de posibilidades de resolver esto, no solamente porque no tiene intenciones. Desde que ha llegado al poder no ha hecho otra cosa sino destruir el aparato educativo, sino porque el pensamiento educativo necesita eso, el pensamiento socialista necesita eso, necesita que aquellos que por su profesión y aquellos que por su condición, que son los profesores, tanto universitarios como los maestros, que son los que están preparados para pensar en libertad y para promover la libertad, pues no tengan las posibilidades materiales de concretar eso que están pensando. Ahora, Alexander, tú comentabas en off los niveles, o sea, la descomposición, el colapso del sistema educativo venezolano. No hay maestros, no hay escuela, no hay alumnos. ¿Cuáles son los porcentajes? Es que no tiene nombre. No tiene nombre. Es decir, cualquier data que podamos nosotros decir, creo que se queda corto. Por allí están saliendo algunas encuestas de las que hablan de 70% de deserción en Caracas y 80% de deserción en el interior del país. Eso significa que vamos a entrar al peor año de
educativo en este país. Y no solamente eso, sino que eso en materia de estudiantes, pero en materia de, digamos, de reivindicaciones laborales de los maestros es peor, es peor. Es decir, realmente no tenemos data porque el régimen se ha encargado de encubrirlas. Le conviene encubrirlas, pero todos sabemos que en los colegios privados no encuentran los docentes para poderlo mantener. En los colegios públicos sencillamente un profesor da 4 y 5 materias porque los de las materias, los profesores encargados de esas materias no están. Y esto no es una situación de un sector, Víctor, esto es una situación que recorre al país de norte a sur y de este a oeste. Y además de eso tenemos que agregarle la situación de la infraestructura. Eso se está cayendo. Y a eso además tenemos que agregarle que una de las pocas motivaciones que desde hace algunos años tenían los alumnos y también los maestros para asistir a la escuela, que era el PAES, el programa de alimentación escolar, está destrozado, sino desaparecido. Bueno, sí, yo hace años, Alexander, preguntaba, bueno, ¿y esto será un gobierno? Y yo sentía hace años ya que esto que teníamos encima, que nos aplasta, no es un gobierno, porque gobernar es estar a disposición de los ciudadanos y no expoliar las pocas o muchas expectativas que esos ciudadanos tienen. Pero vamos a tener a recibir a Andrea Rondón. Andrea, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cuál es el libro de la semana? La pregunta que te hacemos todos los días, todos los lunes. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hola, Andrea. Sí, ¿cómo están? No, el libro de la semana, con ocasión de que el 2 de septiembre se conmemora la fecha de este libro, porque es cuando Ayn Rand lo comienza a escribir, La rebelión de Atlas. Y lo traigo a colación no solamente por la conmemoración este mes de ese libro, sino por todo lo que él representa y quién lo escribió. Es un clásico del liberalismo y específicamente de la filosofía objetivista, que es una de las corrientes dentro del liberalismo. Pero para los oyentes que no conocen de Ayn Rand y que por primera vez están oyendo de La rebelión de Atlas, es una novela distópica. Nos presentan una sociedad imaginaria en la que hay saqueadores mentales, se aprovechan de otros, se aprovechan del trabajo, esfuerzo, creatividad, invención de otros, y están los no saqueadores, los emprendedores, intelectuales, los que efectivamente crean. En una sociedad en la que existe una fuerte intervención del Estado, una fuerte intervención, una fuerte presencia del gobierno que favorece justamente a el saqueo de esas ideas, de ese emprendimiento, digamos, lo someten a una situación de esclavitud y servidumbre a quienes crean y siempre están en pos de mejorar la calidad de vida. Entonces en la novela se plantean cómo estos emprendedores se pueden defender frente a esos saqueadores. Bueno, con una huelga general. Vámonos a un sitio, vamos a emprender en un lugar en el que efectivamente se respete el libre intercambio, la voluntad de las partes, en donde efectivamente haya beneficios, ganar y ganar de ambos y no de todos, y no de unos en contra de otros. Entonces, digamos, es una sociedad distópica que nos ofrece Ayn Rand, un ideal en el que los personajes principales tienen el verdadero coraje de hacerle frente al status quo, hacerle frente a lo que tradicionalmente la gente acepta como, bueno, esto es válido, bueno, son las regulaciones, es lo que existe. Y digamos, estos personajes, Dagny Taggart, el propio John Gall, etcétera, etcétera, los que deseen leer la novela lo verán, se enfrentan a este status quo para justamente lograr esa sociedad en la que se respete el emprendimiento, la libertad, la propiedad, que es justamente en lo que se basa el liberalismo, ¿no? Bueno, Andrea, la verdad es que yo te agradezco muchísimo el que hayas señalado este libro. Es mi libro preferido. Invito a todos los que no lo han leído, que se dispongan en lo que queda de fin de año a leerlo. Tiene muchísimas peculiaridades. Pero fíjate, Víctor, a mí me llama la atención que dentro de la gama de
de novelas que en el siglo XX trataron sobre las sociedades opresivas, esta sea la que menos ha pegado. 1984 de Orwell, de Orwell, fue muy... pegó mucho, La rebelión en la granja también pegó mucho. Pero esta novela, aparte, o más bien fuera de Estados Unidos, no es tan conocida. En Estados Unidos sí, se dice que después de la Biblia es el libro más leído en Estados Unidos. Pero me gustaría preguntarte, ¿por qué crees tú que no ha tenido esa acogida que sí han tenido novelas como las de Orwell y 1984, Rebelión en la Granja? Andrea. Sí, no, definitivamente, más allá del ámbito de los liberales, es poco conocida, efectivamente, tiene menor impacto y la gente, sobre todo aquí en Venezuela, la gente la recibe como que, bueno, esa señora estaba loca, esa señora no era intelectual, no era novelista, tampoco la consideran una novelista seria. Entonces esas falacias ad hominem por un lado, y por el otro que tampoco tuviera esa cabida dentro del mundo literario, como por ejemplo pueden ser las de Orwell o incluso la de Huxley, Un Mundo Feliz, que también tenía una acogida mucho mayor, es porque definitivamente rescata la ética del capitalismo. Es porque definitivamente se publica en mitad del siglo XX, en donde la socialdemocracia, que sigue siendo una forma de socialismo, es muy bien vista. En cambio, ella, a través del objetivismo y a través de esta novela, pues propugna totalmente lo contrario. Rescata, por ejemplo, el egoísmo como una virtud, el altruismo como un vicio, rescata la ética del capitalismo, habla a favor del empresario en sus distintas manifestaciones. Eso no es común en la literatura. En consecuencia, también, digamos, yo diría que como este es un discurso pro-liberal, es un discurso pro-capitalismo, pro-libre mercado, no tuvo esta acogida como pudo haber tenido las obras de Orwell. Porque Orwell, aunque denuncia los totalitarismos, no lo hace desde el liberalismo. Orwell se declaró siempre abiertamente socialista, aunque aprendió mucho de lo nefasto que terminó siendo la revolución soviética y todo ese tipo, y todas esas revoluciones entre comillas, ¿no? Bueno, Andrea, mientras tú estás hablando, veo que por el canal BTV dicen que están regresando a clases con alegría, hablando pues de las neolenguas, es que nosotros aludimos. No, yo quiero intervenir. Hay un cerco contra la rebelión de Atlas porque es una crítica feroz al socialismo. Es una muestra de cómo los socialismos condenan a las sociedades al fracaso. Es una denuncia brutal contra las falsas soluciones del socialismo y contra la falsa fraternidad, la falsa benevolencia, la falsa compasión, que significa repartir lo que tú antes no has producido y que significa violentar, por lo tanto, el talante productivo del ser humano, que es como es y no de otra forma, y por lo tanto el usufructo vía expoliación de la producción de unos, pues transforma la sociedad en un régimen, en una circunstancia envilecida. Y eso comienza a ser mostrado desde el primer párrafo del libro y remata eso hasta el último párrafo. Además, a mí me parece interesantísimo la rebelión de Atlas, el que sea protagonizado, entre otros, por una mujer. Por una mujer que me imagino en la primera mitad del siglo XX, presentada como un igual que es mejor porque tiene mejores valores y tiene mejores atributos. Entonces es una ruptura contra todo lo que se creía en ese momento. Y por supuesto no es del gusto de los socialistas, precisamente porque les muestra a los socialistas en su cara que sus resultados siempre van a ser miserables. No es lo mismo el totalitarismo, que es el monstruo del comunismo, la Unión Soviética. Es mucho más fácil combatirlo porque hace de eso una caricatura. Ayn Rand no caricaturiza, va mostrando, por ejemplo, calles que se vuelven sucias, empresas que antes existían que ahora cierran, la imposibilidad en el marco del socialismo de hacer innovación porque se castiga al innovador. Todo eso es lo que va, y por supuesto la retirada de los innovadores para dejar al socialismo deshecho en su propio caldo.
Y es la gran denuncia de John Gall al final. Bueno, ustedes no querían socialismo, agarren pues. Tomen patria pues, patria completa. Sí, es que definitivamente Rand puede ser muy odiosa en el sentido de que no acepta concesiones, pues, es decir, casi todas sus frases son determinantes y sus propuestas no aceptan ningún tipo de concesión. Ahora, a mí me resulta bien interesante rescatar esa propuesta de Rand de que el Estado tiene prácticamente una sola función: permitir que el individuo despliegue todas sus facultades. Así es, pero además con una restricción ética muy importante, que ella la plantea, y que es el desmentido de que el objetivismo está al margen, y es: no acepto servir a nadie, no acepto prestarme para la servidumbre de nadie. O sea, es un planteamiento entre hombres libres. Por cierto que aquí, Andrea, están hablando de la película. A mí me parece, yo la he usado en clase, pero la película no le hace homenaje a un libro tan denso. Bueno, son 1000 páginas. Exacto, no le hace homenaje a un libro tan denso. Además, hay que reconocer que es un libro extenso, que se lee rápidamente porque es muy fácil la lectura, es porque Rand presenta de una forma tan directa los planteamientos a través de diálogos y monólogos de cada uno de los personajes. Es muy, yo no me lo imagino llevado exitosamente así, ¿no?, a televisión, la verdad. Lo han intentado con la mala suerte de que picaron la historia en dos y la segunda película es con otros protagonistas, y eso a mí me produce un choque, un choque terrible. Ahora, lo tengo absolutamente claro. La gente no es randiana y critica a Rand hasta que lee La Rebelión de Atlas. Después se vuelven furibundos randianos. Bueno, Andrea, muchísimas gracias por comentarnos, Andrea, este libro. Lo colocaremos en las redes. El nombre es La Rebelión de Atlas. La autora es Ayn Rand. Creo que se consigue en la librería de Cedice, no sé si hay ahorita en stock, pero bueno, lo he visto por allí, vale la pena leerlo. Yo tengo el orgullo de tener uno tapadura, tengo el orgullo de tener rayado el libro que leí, tengo el orgullo de que mi hijo lo leyó después y se volvió randiano, y tengo el orgullo de haber enseñado y difundido en Rand por más de 10 años en mi cátedra de Sociología de la Industria de la Empresa en la Católica, hasta que, bueno, ya dejé de dar la cátedra. Claro, son los hombres que llevan el mundo. Así es. Y ese es el esfuerzo que nosotros tenemos que hacer para quitar el chip socialista y para darle a los muchachos otros puntos de vista que a veces desde la educación, desde el socialismo silvestre, del discurso socialista nuestro, pues les evitan. Gracias, Andrea. Gracias a ustedes. Feliz semana. Igual para ti, y nosotros vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Porque tú lo querías, Ávila Gallery te lo da. Todas nuestras obras de arte al 50% de descuento. Sí, escuchaste bien. 50% de descuento en todas las pinturas, grabados, serigrafía, esculturas, óleos y mucho más. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Las carteras Daniela Ross son una extensión de tu personalidad. Cuando una cartera es capaz de reflejar tus sueños, cuando buscas diseños, calidad y colores vibrantes que le impriman a tu look ese toque especial que atrapa las miradas. Carteras Daniela Ross, únicas, diseñadas teniendo como patrón a la mujer venezolana de hoy, llena de retos y libertad. En Instagram, @DanielaRossM. Daniela Ross, la cartera hecha en Venezuela con nombre y apellido. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado.
Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Bueno, nosotros continuamos en Aquí se habla libertad y yo, bueno, protestas de los educadores y ayer se cerró formalmente algo que ya estaba condenado al fracaso desde el inicio, que fue el diálogo enésimo, las enésimas negociaciones o el intento de negociar con el régimen y una porción de la oposición. Yo salvo allí mi total responsabilidad porque públicamente he insistido en que eso es perder el tiempo. Soy Venezuela, la coalición Soy Venezuela tiene 2 años diciéndolo y celebra, acaba de decir, bueno, que celebra que esto se haya clausurado, pero que tienen que rendir cuentas porque es que este no es un país que se puede llevar en el sobaco. O sea, Venezuela no es un pan de canilla. Y los que están al frente de la estrategia política tienen que reconocer que se pelaron, pero sobre todo tienen que rendir cuentas a una ciudadanía que está expectante de que se reconstruya, que se replantee las bases de la República con un gobierno, un intento de gobierno o un protagonismo político que sea capaz de ser responsable y de asumir las consecuencias de sus propios actos. Así que bueno, escribí esta semana un artículo que está saliendo hoy por La Patilla, por Runrunes, por Confirmado, por Guayoyo en Letras, etcétera, que se llama así, Tiempos Perdidos. Y ahí está el centro de mi reflexión. Los políticos tienden a perder el tiempo de los ciudadanos y los ciudadanos sienten que no tienen más tiempo que perder porque el hambre no espera. La enfermedad sin medicina no espera, y vemos el testimonio del que fue dirigente de la Universidad del Zulia, que se murió sabiendo que se iba a morir y sabiendo que estaba en un país que no le daba la talla a su necesidad, a su dignidad humana, que lo dejó morir. El hambre no espera, la enfermedad no espera, la separación de las familias no espera, y la desesperanza y la desolación no esperan. Pero estamos hablando precisamente de que mientras tanto hay una sociedad expectante, llena de coraje, de valentía. Yo traigo aquí el libro de Augusto Mijares, Lo afirmativo del venezolano, porque siempre me ha llamado la atención cómo él define la valentía. Uh-huh. En la página 32 del libro dice: la humanidad ha dado siempre el título de heroísmo, no al combatir vulgar, sino a una íntima condición ética, que es lo que pone al hombre por encima de sus semejantes. Héroe es el que se resiste cuando los otros ceden, el que cree cuando los otros dudan, el que se rebela contra la rutina y el conformismo, el que se conserva puro cuando los otros se prostituyen. Un libro de moral y cívica puede también ser una epopeya, y lo traigo a colación precisamente porque yo siento que el venezolano está lleno del coraje y que está esperando que sus dirigentes políticos asuman con valentía y heroísmo una ruta del coraje y no sigan pensando en pajaritos preñados. Mira, Víctor, volviendo a lo que estabas tratando o lo que dijiste sobre el diálogo de Barbados. Mira, realmente lo que se le pide a la dirigencia, o por lo menos desde mi punto de vista, lo que yo le pido a la dirigencia, no es que haga una especie de mea culpa pública en el cual se le vean todas sus fallas y en el cual todos nos regodeamos por su error. No. Dar cuenta públicamente significa un rasgo de madurez, significa que se asume la responsabilidad y es un gesto por el cual los venezolanos podríamos decir, sí, mire, vale la pena seguir apostando por estas personas porque aprendieron algo, decidieron que ese era el camino y en este momento vieron que no es, y nos dan cuenta a los que
a los que te pusimos allí y a los que te damos el poder. Está Miguel Ángel Martínez Meucci, que tú sabes que es el de los que han analizado con mayor profundidad el apaciguamiento a través de los mecanismos de diálogo. Bienvenido, profesor Martínez Meucci. Aquí estamos Víctor Maldonado y Alexander Campos. Hola, buenos días, Víctor. Buenos días, Alexander y todos los oyentes. Buenos días. Queríamos oír tu opinión respecto precisamente de este nuevo episodio de negociación y diálogo que acaba de ser abortado formalmente. Bueno, yo desde el principio tenía, digamos, mis dudas importantes con respecto a este proceso, porque si bien ha sido más sofisticado, más elaborado, con mayor participación de actores internacionales y en circunstancias distintas a los otros que se han presentado durante el periodo de Maduro. Sin embargo, lo importante es no perder de vista ciertas condiciones estructurales que están al inicio o no están al inicio de un proceso de negociación. Y desde mi punto de vista, aquí todavía faltaba alguna serie de elementos como para que una negociación de este tipo pudiera rendir resultados en función de lo que los demócratas están esperando que pase en el país. O sea, de una posible recuperación de la democracia y del régimen de libertades. En ese sentido, me parece que el diálogo no pintaba bien desde el principio, porque de alguna manera, a pesar de que Noruega es un país que tiene una reconocida trayectoria en la mediación de conflictos y todo esto, bueno, eso es bien sabido a nivel internacional, pero estamos viendo nuevamente que Cuba y el mecanismo de Cuba a través de Noruega estaban presentes desde el inicio, y es el mismo elemento que estuvo presente en el proceso de paz de Colombia. Y al mismo tiempo vemos cómo en julio se reúne el Foro de Sao Paulo en Caracas. Previamente Diosdado Cabello se había movido hasta La Habana para la coordinación de este foro, y ahora más recientemente vemos que algunos de los comandantes de la FARC, los llamados caminantes, o sea, los disidentes del proceso de paz, nuevamente anuncian el retorno a las hostilidades, a las armas, ¿no? Y básicamente actuando desde la tierra franca que les presenta Maduro en Venezuela. Entonces, lo que vemos es que mientras, por un lado, se sigue apostando a la posibilidad de que con el diálogo, no los elementos estructurales en los cuales se arma la posibilidad de una negociación, sino a la idea de que sentándonos y hablando nos podemos entender. Mientras tanto, el régimen y sus aliados siguen preparándose para posiciones mucho más complejas, siguen jugando un juego mucho más rudo del que al parecer insistimos en ver de este lado. Entonces, claro, todo eso creo que hay que tomarlo en consideración, porque también siento que el debate sobre el diálogo a veces se quiere presentar de una forma muy maniquea, y se insiste en decir, bueno, pero es que si tú no apoyas este diálogo, tú no quieres diálogo. O sea, el diálogo o dialogamos o nos matamos. Y ese no es el problema. Para mí ese no es el problema. Yo he insistido siempre en que el problema no es dialogar o no dialogar. El problema es quién dialoga, para qué dialoga, con qué dialoga. O sea, los procesos de negociación tienen que tener un sentido y tienen que tener una preparación, una estructuración que permita que el objetivo se consiga. Y desde mi punto de vista, esos elementos tienden a perderse de vista una y otra vez en los diálogos que se desarrollan en Venezuela, pues. Miguel, te voy a pedir por favor que te mantengas en línea. Nosotros vamos al corte y ya regresamos con el profesor Miguel Martínez Meucci y Alexander Campos valorando los fiascos, negociaciones y diálogos en Venezuela. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares.
Maestros piden en este momento a las puertas del Ministerio de Educación la renuncia de Aristóbulo Istúriz a su cargo y un salario de $400. La diputada Dinora Hernández, integrante de la fracción 16 de julio, afirmó que 20 Venezuela respalda la reelección de Juan Guaidó en la presidencia de la Asamblea Nacional y de la presidencia interina de Venezuela. Que 20 Venezuela y la fracción 16 de julio, la primera organización política que demandó al presidente Juan Guaidó asumiera la presidencia de la República de Venezuela en calidad de interino, cuando inclusive ninguna de las grandes organizaciones así lo manifestaba. Nosotros apoyamos al presidente Juan Guaidó, lo apoyamos para el cese de la usurpación y para que condujera a Venezuela por derroteros de libertad, como bien lo ha venido, intentando al menos hacer, porque entendemos que el presidente interino Juan Guaidó no ha tenido el monopolio de la fuerza ni la capacidad de ejercicio de actos de gobierno, en virtud de que nos enfrentamos a un régimen criminal, mafioso, un conglomerado de mafias que le ha impedido el ejercicio pleno del poder. En España, autoridades policiales confirman que José Manuel Márquez Cabrera, ex jefe de PDVSA, se suicidó en Madrid, más allá de nuestras fronteras. El primer ministro británico Boris Johnson y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, acordaron este lunes la necesidad de intensificar las conversaciones del Brexit. Y en los deportes, en el fútbol inglés, el Manchester United hizo oficial este lunes la renovación del arquero español David De Gea hasta 2023, con opción a uno adicional. 11:32 minutos. Continúen con Aquí se habla libertad. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. ¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Bueno, continuamos nosotros en Aquí se habla libertad con nuestro invitado especial, el profesor Miguel Martínez Meucci, autor de textos y reflexiones sobre las circunstancias en las que se han dado los diálogos con el chavismo, Diosdado Madurismo en los últimos 20 años. Y Alexander tenía un comentario o pregunta que hacer. Sí, mira, Miguel, muy de acuerdo contigo cuando dices que es tramposa la afirmación que dice que el que no está con este diálogo es porque no quiere diálogo. Evidentemente, todos querríamos que esto saliera, la solución a esta situación fuese hecha por los caminos del diálogo. Ahora, yo quisiera detenerme en una afirmación tuya cuando dices que el asunto no es diálogo o no diálogo, sino con quién dialogas y para qué dialogas. Pero expresamente quería quedarme en lo de con quién dialogas. Porque es que a mí me parece que tanto las mesas y los mecanismos, y esto lo digo por las declaraciones que se hace desde el mundo de la oposición, no
están haciendo como un correcto análisis de la naturaleza del régimen con el que se pretenden sentar a dialogar. Uno ve que lo que está haciendo el gobierno, o lo que está haciendo más bien el régimen, es para quedarse, para sostenerse, para mantenerse. Está haciendo asociaciones que dentro del gran tablero internacional más bien pareciera estar dirigidas a mantenerse. Y por el otro lado, la naturaleza criminal de esta gente no parece la más propicia para estas estructuras de diálogo. Lo dejo allí solamente como para que sigamos conversando. En efecto, yo estoy de acuerdo con lo que señalas, Alexander. Me parece que si bien hay una metodología prototípica en lo que son las negociaciones para acuerdos de paz y todo esto, y en transiciones, lo prototípico o el manual, por así decirlo, o la teoría, no puede hacernos perder de vista lo particular de las circunstancias y el carácter contingente de los hechos políticos. Yo creo que esto es importantísimo. O sea, una cosa es que yo esté informado acerca de las metodologías y de las recetas y de los manuales, y otra cosa es que yo deje de lado lo particular del caso. Y lo particular del caso tiene varios elementos. Por un lado, señalar que no se trata de un conflicto armado entre dos bandos combatientes que ocasionan bajas de lado y lado, que es un poco la idea general de estos acuerdos de paz y de estos mecanismos de negociación. Aquí se trata de una situación totalmente asimétrica, y lo decía también el secretario general de la OEA, Luis Almagro, hace 2 o 3 meses. Decía, no, lo que tenemos es la presencia de un gobierno tiránico, opresivo, que además está generando una situación que, si no la queremos llamar genocidio, bueno, de todas maneras es una emergencia humanitaria compleja. Lo importante son los hechos, una población depauperándose, una infraestructura colapsando. O sea, se está creando miseria para el futuro. Ya es una situación miserable, pero además se sigue fabricando miseria para el futuro. Entonces no es por así decirlo, una presencia de bandos equivalentes. Eso por un lado. Lo otro es quienes negocian de lado y lado. Porque si bien del lado de la oposición tenemos grupos, por así decirlo, que siempre han hecho gala de un talante más moderado o de que buscan una solución negociada, no importa el contexto. Del otro lado está precisamente el grupo más duro, más radical y más ideologizado del chavismo. Del otro lado no están los moderados del chavismo negociando. Está precisamente y eso es algo que la negociación en Noruega cambió. Mientras que antes de la negociación en Noruega veíamos que había diálogos secretos o de diversa índole con diversos personajes dentro de la estructura del Estado, y que salieron, no fueron negociaciones que rindieran los frutos deseados, pero en todo caso estaban apuntando al objetivo estratégico, que es hacer un quiebre dentro de la coalición oficialista. Bueno, el proceso en Noruega pone a Maduro y a sus delegados en el centro de la negociación. Entonces, claro, desde ese punto de vista es nuevamente como que seguir el manual, como si estuviéramos tratando de una transición política, cuando los elementos de carácter delictivo o criminal son profundamente influyentes en este caso. Y otro elemento fundamental es la presencia, o sea, aquí Cuba, los cubanos y otros actores externos son jugadores de primer nivel dentro del sistema. Entonces, difícilmente, si el papel de Cuba dentro de todo esto se parece más al de un mediador que al de uno de los aliados fundamentales de la fuerza política, que de alguna manera hay que dominar o controlar, pues entonces también ahí uno se pregunta si la negociación está correctamente impulsada. Luego vemos también que algunas de las instancias solo para señalar algo, Miguel, sí. Resulta muy curioso, por decirlo menos, que uno de los integrantes de la delegación de Noruega haya tenido su proceso de formación en La Habana.
Solo lo dejo allí, no quiero insinuar nada, pero me resulta muy sospechoso a la luz de esto último que tú estás diciendo. Más nada, Claro, disculpa. porque algo que es innegable es la gran influencia que ha tenido Cuba a lo largo de décadas en toda clase de organismos internacionales, organismos del desarrollo, foros internacionales. O sea, Cuba ha tenido una diplomacia muy hábil durante su gobierno, digamos, durante los periodos castristas, para pintarse como una fuerza benéfica, benefactora, y los venezolanos sabemos ya muy bien, al igual que personas en otros países que también lo han sufrido, que ese no es el papel que desarrolla Cuba en su política exterior. O sea, por un lado tienen una fachada con un charm, con un carisma tremendo, pero en realidad es un gobierno parasitario, es un régimen parasitario que necesita, y lo estamos viendo con la crisis energética que experimentan en este momento en Venezuela. Y el problema de que Cuba sea un jugador, por así decirlo, con capacidad de veto en el conflicto venezolano, implica, o sea, se ve agravado con el hecho de que ellos no sufren bajas dentro de este conflicto. O sea, a ellos les da lo mismo hasta dónde tengan que llevarse las cosas dentro de Venezuela, con tal de impedir que cambie el status quo. Y si esto no es reconocido, entre otras cosas, por la Unión Europea y por las instancias noruegas, que más bien parecen tener una actitud completamente distinta, completamente afín o comprensiva hacia la situación del régimen castrista, pues entonces difícilmente el mecanismo puede rendir los frutos deseados. Y parte del el escepticismo que han manifiestamente demostrado los gobiernos de Colombia o el gobierno de Estados Unidos con respecto al mecanismo, es que precisamente aquellas herramientas de presión como las sanciones no son acompañadas por ejemplo, la Unión Europea. Ahí tenemos un poquito la situación del pollo Carvajal en España, como la Audiencia Nacional en este momento, bueno, tomó la decisión de no extraditarlo a los Estados Unidos. O sea, por uno y por otro lado, vamos viendo que la presión necesaria para concretar eventuales resultados en una mesa de negociación es sistemáticamente aflojada por instancias supuestamente mediadoras. Entonces, claro, yo lo que diría es que en vez de hacer un análisis o tener esta idea de que si usted cuestiona el diálogo, usted está en contra de toda salida negociada o no ve posibilidades, no. Se trata de analizar las cosas, de hacer análisis precisamente, de ir a los detalles, de ir a los elementos cruciales que te hacen ver por qué este caso específico enfrenta dificultades difíciles de sobrepasar si no hay un cambio de la visión estratégica. Claro, Miguel, y en ese sentido, es desde el flanco de esta oposición moderada y dialogante que se han planteado las dicotomías, las falsas dicotomías. Es desde este flanco. El gobierno ha tenido poco que hacer al respecto. Son los voceros del status quo los que han dicho: o dialogamos o nos matamos. Soy decente si dialogo. Eres indecente si no te propones dialogar. No hay nada más civilizado que esto. En algún momento dialogaremos. Todos los conflictos terminan en una mesa de negociación. Hacen unos cortes muy interesados de los transcursos históricos. Ahora, nadie ha hecho una revisión mejor que la tuya de lo que ha significado el después de cada momento de negociación. ¿El gobierno, el régimen se ha debilitado o se ha fortalecido? ¿Cuál es el resultado? La sensación que yo tengo es que estas tentativas de diálogo surgen, digamos, la primera de todas, que fue la del 2002-2003, la mesa de negociación y acuerdos, surgió un poco por una presión hemisférica que los gobiernos de ese momento, aplicando la recién aprobada Carta Democrática de la OEA, recordemos que la Carta Democrática es un compromiso que se firma en Lima el 11 de septiembre del 2001, justamente el día que derriban las Torres Gemelas en Nueva York. Ese día, los países que firman la Carta Democrática se comprometen a que la OEA disponga mecanismos de presión a aquellos regímenes que se aparten del régimen democrático, lo cual iba más allá de golpes de Estado militares, sino al ejercicio del poder desde el Estado. Entonces, Venezuela, por cierto, había hecho una campaña previa para tratar de limarle los dientes a la Carta Democrática. Sin embargo,
finalmente en esa coyuntura decidió firmarla. Ahora, en ese momento se decide que la Carta Democrática es el mecanismo que hay que aplicar, y en el 2002, en vista de toda la escalada que se estaba produciendo en Venezuela, viene una presión internacional que al principio el chavismo va a ver con mucho escepticismo, pero que luego va entendiendo que puede ir manejando si va dilatando las cosas, y ahí la asesoría de los cubanos fue fundamental. Y al final les permitió dilatar una salida electoral durante 2 años. Durante ese periodo, y eso Chávez lo describió como la batalla de Santa Inés. O sea, la posibilidad de fingir que estás en una situación de minusvalía, atraer al enemigo a un terreno favorable y ahí derrotarlo. Entonces, durante todo ese tiempo, ellos fueron preparando las condiciones que no serían condiciones aceptables desde ningún punto de vista, en las que se realizó el referéndum del 2004 y que finalmente ellos, digamos, sobreviven a esas circunstancias. Ahora, Maduro estuvo entre los 6 negociadores de la mesa de negociación y acuerdos por el lado del chavismo. Y durante su periodo de gobierno, pues cada vez que ha tenido el agua al cuello con el tema de los ciclos de protesta del 2014 o del 2017, él mismo ha sido uno de los que propone establecer algún tipo de mecanismo de diálogo, pero por supuesto en términos que sean relativamente manipulables por él. Entonces, durante los primeros intentos, pues se vio que la instancia mediadora era o bien Zapatero o bien UNASUR, o sea, instancias que de alguna manera eran afines a su... Y en este momento, en una situación crítica como la que se vino presentando en los primeros meses de este año, pues nuevamente esto surge como una forma de salvar un match ball, ¿no? O sea, salvar una situación de quiebre en donde se dilata, se sale de foco, por así decirlo, la presión que se ejerce sobre el régimen, y finalmente, cuando las negociaciones no funcionan, el régimen ha tomado algo de oxígeno. Hoy en día hay que ver los matices particulares del caso. La diferencia es que, bueno, existe una situación que todavía es mucho más comprometida para el régimen que las anteriores, en tanto existe un jefe de Estado reconocido por más de 50 democracias en el planeta, como es el caso de Juan Guaidó. Esto implica todavía un vector de una presión importante, de la presión internacional sobre el régimen, pero aquí el punto no es, por así decirlo, entrar en una cuestión maniquea, sino decir, reconocer, un poco en la línea de lo que decía Alexander, reconocer los puntos en donde se ha fallado, entender qué cosas se pueden hacer mejor, dónde están los puntos de error y corregirlos de cara a la próxima oportunidad. Porque si en la próxima oportunidad el patrón se repite y los elementos que conducen a las negociaciones a punto muerto se vuelven a repetir, pues entonces obviamente ya la culpa también es de nuestro lado. O sea, y de quienes no lo vemos, o de quienes no quieren ver un poco los elementos en donde esto no funciona. Bueno, muchísimas gracias, profesor Miguel Ángel Martínez Meguchi, por su análisis. Seguiremos en contacto, porque esto parece ser un ciclo que no termina aquí. Entre otras cosas, porque Noruega dice que ellos no dejan de ser mediadores. Entonces, esto es algo así como la mujer dejada que se resiste, ¿no? Y varios de los que están ligados a ese proceso de negociación de parte de la delegación venezolana han dicho que el modelo de diálogo seguirá, y solamente que esperarán un mejor momento. Bueno, nosotros vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Quiero invitarte al restaurante Távola Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Távola Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir.
¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, querido Alexander, ahí ya casi para cerrar, porque tenemos que llegar a alguna conclusión. Hay una definición muy famosa de locura, ¿no? Querer hacer siempre lo mismo, pero esperar resultados diferentes. Sí. No entiendo cómo, si estos han sido los resultados, insistan en un proceso de diálogo. En el camino, el régimen ha ganado tiempo y ha masacrado la legitimidad de la presidencia interina, que ahora tiene muchísimo menos valor que en enero. Y eso hay que decirlo. La gente cree menos en esto y sería casi un milagro el revertirlo. Pero por otra parte de la oposición está desconociendo al presidente Guaidó, porque si el MAS, Avanzada Progresista y no sé qué otros, el COPEI de Eduardo Fernández, están en una mesa de diálogo con el régimen, están desconociendo la dirección y el liderazgo del presidente Guaidó, y ellos están sentados tomando decisiones al margen. Bueno, todo eso forma parte del trapiche, de la molienda totalitaria de este socialismo del siglo XXI. Sí, Víctor, creo que estamos en un momento muy difícil porque no veo de parte del mundo opositor, o por lo menos del parte del mundo opositor que aparece que está liderando la estrategia para el cese de la usurpación. No veo que una vez roto el mecanismo del diálogo, tengan algún tipo de iniciativa para seguir adelante con esta lucha. Me parece que la imaginación como que se les secó, y no sé si es la imaginación lo que se les secó o es que no hay disposición para tomar las decisiones necesarias para avanzar contra un régimen criminal. A lo mejor no es un problema de imaginación, sino que a lo mejor es un problema de que los personajes que están allí necesitan, digamos, dar paso a otras personas, pero estamos en el momento en el que la lucha hay que recrearla, hay que repensarla y hay que decididamente enrumbarse hacia un camino de liberación, porque cada día se cuenta en muerte. Bueno, nosotros seguiremos haciéndole seguimiento a esto. Por ahora, digamos, no hay nada definitivo. Yo sí creo que seguirán, si siguen aferrados al diálogo sin calibrar a quien tiene al frente, seguirán equivocados y perdiendo legitimidad aceleradamente. Bueno, mientras tanto, esto es hasta aquí se habla libertad, hoy lunes 16 de septiembre, gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Willy Zarcay en la gerencia de producción, a Kenger en la producción hoy, Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga, y bueno, quienes estuvimos con ustedes hoy, Alexander Campos y Víctor Maldonado. Nos vemos el próximo miércoles. Un abrazo a todos. Nos vemos. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.